Buen día a cada uno de ustedes, bienvenidos a una nueva clase del curso de Psicología Industrial. Vamos a estar viendo en esta oportunidad conceptos muy importantes que tienen que ver con algunas habilidades y características esenciales que deben poseer, en este caso, los colaboradores o empleados que van a estar trabajando en una empresa. Como gerentes, agentes de recursos humanos o administradores deben entender que las características humanas de cada quien los hacen único. Por lo tanto, saber manejar esa diversidad y establecerla adecuadamente dentro de la organización con el objetivo de aumentar la productividad, hay que comprender estos pilares fundamentales que se integran en las personas con el objetivo de alcanzar el éxito dentro de la empresa. Así de que ya en las clases anteriores hemos conocido cómo la personalidad influye en las mismas, pero no solo es la personalidad, sino que también es el conocimiento, las experiencias, las competencias y por último la inteligencia emocional, la que influyen en el desempeño laboral de los colaboradores. Por lo tanto, vamos a entrar de lleno. Tengan a la mano su cuaderno y lapicero en donde van a realizar los apuntes y asimismo eh, para poder realizar los ejercicios que al final de este video se van a describir. Comenzamos. En el caso del conocimiento, para la psicología industrial, Peterson, que es uno de los grandes psicólogos enfocados a las empresas, pues define el conocimiento como el conjunto de hechos e informaciones relacionadas con un área en particular adquiridos por experiencias, por una formación profesional o por capacitaciones estrechamente conectado con las habilidades de un puesto. Un área determinada pues necesita diversos tipos de experiencias y conocimientos con el objetivo de que el desempeño del colaborador sea eficaz y sea eficiente, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que para un área determinada se necesitan conocimientos específicos y que las habilidades de la persona, así como su experiencia, se entrelace para potenciar ese conocimiento y que la empresa lo pueda aprovechar al máximo. Vamos a conocer algunos ejemplos acá de algunos conocimientos, por ejemplo, acerca de lo que es la administración y la dirección. Pues estos necesitan conocimientos de principios y procesos involucrados en los negocios, la planeación, coordinación y ejecución organizacional. Incluye también la planeación estratégica, la distribución de recursos, el modelamiento de la fuerza laboral, las técnicas de liderazgo y los métodos de producción, ¿verdad? Esto desde el punto de vista del área, digamos, en alguna empresa, de administración y o dirección. Obviamente existen otras áreas u otros departamentos y veamos este segundo ejemplo. En el caso de las personas que van a estar en el área de la economía y de la contabilidad, deben tener conocimientos de principios y métodos para, en este caso podría decir, para mostrar conocimiento procesador de palabras. Deben tener conocimiento de sistemas administrativos de archivos y registros. También debe tener conocimientos de taquigrafía y transcripciones, diseño de algunos formatos, terminologías de oficina. También tendría que tener conocimientos acerca y principios para pues mostrar, promover
y vender productos y servicios. También conocimientos de negocios a nivel internacional, conocimiento del mercado local, nacional y extranjero, entre otros conocimientos que deberían tener las personas que vayan a estar en esa área. También se nos olvidó, ¿verdad?, que debe tener una alta capacidad y alto conocimiento en el ramo de la contabilidad. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Existen una serie de áreas que Peterson menciona en su teoría. Aparte de la administración y la dirección, también se encuentra la economía y la contabilidad, que son los ejemplos que retomé. También se encuentra qué tipo de conocimiento deben tener los empleados, los que vayan a estar en servicio al cliente y proveedores, los que están en el área personal y recursos humanos, en el área de la producción y procesos, del área de la producción de alimentos, en el área de computación y electrónica, de ingeniería y tecnología, de diseño, de construcción, de mecánica, de matemáticas, en el área de la física, en el área de la química, de biología, sociología y antropología, geografía, medicina y odontología, terapia y asesoría, educación y capacitación, lengua extranjera, lengua local, bellas artes e historia y arqueología. También en estas áreas se encuentra, menciona Peterson, la filosofía y teología, la de seguridad pública, la ley, gobierno y jurisprudencia, telecomunicaciones, comunicación y multimedia y transporte, ¿verdad? Estos son algunos de los conocimientos que Peterson menciona y propone que existen en el ramo empresarial. Así de que, ¿qué tipo de conocimientos han de tener esas áreas que he mencionado? Pues quedaría usted en usted seguir indagando e investigando qué tipo de conocimientos deben tener las personas para otras áreas a nivel empresarial. Pasamos entonces al otro concepto que es muy importante al momento de elegir, o mejor dicho, seleccionar a los colaboradores que van a estar dentro de la empresa. Y uno de los puntos importantes que se le piden a ellos es la experiencia. Pues en psicología industrial definimos la experiencia como la participación directa de un individuo en eventos o actividades que son base para el conocimiento. Algunos autores consideran que la experiencia es originada por el conocimiento tácito, que se define como el saber hacer cómo. Por esta razón, el conocimiento tácito se explica, mejor dicho, como conocimiento procedimental, como ya lo hemos dicho anteriormente. Pues se expresa de mejor manera la utilidad y la meta que posee. Toda persona manifiesta su conocimiento tácito en su contexto, sobre el ambiente y en todos los procesos del valor personal. Este conocimiento es el que nos permite desempeñarnos mejor. Por tal razón, a veces se confunde la experiencia con este conocimiento tácito, pero si comprendemos mejor lo escrito, sabrá que esta le sirve de base, ¿verdad? El saber hacer cómo, pues sirve de base para que aumente poco a poco la experiencia. Cuando alguien lleva meses su capacidad en ciertos eventos o actividades, pues está apenas iniciando. Ese es su nivel de conocimientos que han adquirido en un mes. No podemos comparar a una persona que lleva, por ejemplo, un mes de experiencia en un área específica y querer o pretender que esta persona realice las mismas actividades de una persona que ha tenido más de 10 o 20 años de experiencia, porque no es así, ¿verdad? La persona que ha tenido 10 años o más de experiencia ha venido desenvolviéndose en varios procesos que le ha permitido adquirir
muchas habilidades que lo hacen fácil para él adaptarse a las nuevas tendencias. Sin embargo, una persona que recién está entrando y desempeñando sus conocimientos en un área específica, esta persona tiene que poner en práctica todo aquello que ha aprendido y pues tiene que adaptarse de manera rápida a lo que la empresa necesita, ¿verdad? Y pues sabrá que con el pasar del tiempo, va mejorando sus habilidades, va modificando sus conductas, va aprendiendo nuevas cosas, sabe que lo que hizo hace un año ya no lo puede realizar porque como no funciona esa estrategia, pues lo tiró a la basura y agarró otra estrategia o la modificó y eso le ayuda a la persona a ir mejorando con el tiempo, ¿verdad? A eso se refiere con experiencia. Por eso las empresas valoran demasiado a la gente experta en un área. Y lamentablemente las empresas en nuestro medio también contratan a jóvenes sin experiencia, pero es que el detalle ahí está en el salario, porque una persona con poca experiencia difícilmente va a tener la oportunidad de exigir un mejor rango salarial comparado con una persona que tiene bastantes años de experiencia. eh, su su salario debe ser así proporcional, ¿verdad? Entonces, esa es relación al tema de la experiencia. Pasamos a una última parte que son las competencias. Los psicólogos industriales definen la competencia como el conjunto de conductas aprendidas por la experiencia que la persona emplea para el logro de actividades propuestas. Es decir, en otras palabras, la competencia es el conjunto de procedimientos, habilidad y características de la personalidad con el agregado de la diferencia personal. ¿Esto qué significa? Que las competencias son propias de una persona, son únicas para él, ¿verdad? Son como las características de la personalidad. También es necesario tener presente que la competencia tiene significado en el campo laboral en el contexto de las metas organizacionales. Esto obliga a modificar un poco la definición como lo dice Landi y Conte. Las competencias son realmente conjunto y patrones de atributos en las diferencias individuales más que características separadas. Cuando hablamos de competencia, ya estamos hablando de una mezcla. Hablamos de la personalidad, hablamos de la experiencia y hablamos del conocimiento, el saber hacer, ¿verdad? A eso nos referimos con respecto a las competencias. Saber ser y saber hacer, ¿verdad? Entonces, pasamos a un tema muy importante que se adjunta también, porque no solo es la personalidad, no solo es el conocimiento, no solo es la experiencia, sino que también tiene mucho que ver en el rango de las competencias, las emociones y la inteligencia. Por lo tanto, vamos a conocer en este momento las inteligencias múltiples. En el caso de las inteligencias múltiples, esta teoría fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo en varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de inteligencia. Pues ya sabemos que la inteligencia se define como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Ese es un término bastante, por así decirles, básico. Sin embargo, Howard Gardner lo lleva aún más. Este señor, estamos hablando que Howard Gardner y muchos colaboradores que estudiaron juntos y trabajaron también en la Universidad de Harvard, advirtieron que la inteligencia académica, es decir, la obtención de títulos y méritos educativos, o sea, el expediente académico, no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas,
presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podían afirmar que Stephen Hawking no posee mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente y que cada uno de ellos es bueno en lo que hace, ¿verdad? Entonces, por otro lado, Howard Gardner señala que existen casos claros en los que personas que presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras muy poco desarrolladas. Este es el caso de los savants. Les vamos a poner un ejemplo de un savant. Kim Peek, que a pesar que en general tenía poca habilidad para razonar, esta persona era capaz de memorizar mapas y libros enteros en prácticamente todos sus detalles. Estos casos excepcionales hicieron que Gardner pensase que la inteligencia no existe, sino que en realidad hay muchas inteligencias independientes. Entonces, aquí nos lleva la investigación de Howard Gardner, que él ha logrado identificar y definir hasta 8 tipos de inteligencias distintas. En este video, pues les voy a conocer o les voy a dar a conocer de manera más detallada cada una de las inteligencias que propuso Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. Comenzamos con la primera, la inteligencia lingüística. Aquí la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, entre otros. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destacan este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas o actores. Conozcamos entonces la segunda inteligencia. Tenemos la inteligencia lógico-matemática. Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Este se ponía el principal concepto de inteligencia, es decir, que quien era bueno en matemática era una persona muy inteligente, cosa que veremos que no es así. Pues muchos lo empleaban como baremo para detectar cuán inteligente era una persona. Es que eso es imposible. Y es imposible que pueda ser así. Y continuamos con esto, les voy a indicar por qué. Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad, aquí lo podemos ver, la capacidad de razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Los célebres test de inteligencia se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida en la inteligencia lingüística. Veamos los científicos, economistas, académicos, ingenieros, matemáticos. Estos suelen destacar en esta clase de inteligencia. Asimismo, los ajedrecistas, que también tienen que requieren de capacidad lógica para desarrollar estrategias de juego mejores a las de su oponente y a su vez anticipar sus movimientos, ¿verdad? Entonces veamos que quien es bueno para esto, pues porque ha desarrollado este tipo de inteligencia en el transcurso de su vida. Ahora, existe otro tipo de inteligencia que se llama visual espacial. En el caso de la visual espacial, es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos de diferentes perspectivas. En esta inteligencia destacan los ajedrecistas, los profesionales de las artes visuales, como los pintores, los diseñadores, los escultores, entre otros, así como los taxistas. Y ustedes me preguntarán, oye, ¿pero por qué los taxistas? Veamos. Porque estos deben poseer un exquisito mapa mental de las ciudades y las calles y avenidas
lugares importantes, restaurantes, direcciones de casa, referencias de centros comerciales y muchas otras cosas más, con el objetivo de saber por qué calles transitan y así llegar a su destino de manera segura sin llegar a perderse. Esta habilidad pues se ha ido perdiendo en los taxistas, pero pues eso es por culpa del GPS, ¿verdad? Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontraremos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos y creativos. Y como toda, esta habilidad también puede mejorarse constantemente. Vamos a hablar de la inteligencia musical. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada, la cual lleva a Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. Desde aquí no hay mucho que mencionar, sabemos que aquí entran los músicos. Bueno, los músicos son los que realmente han potenciado este nivel de inteligencia. No significa que usted, que simplemente es un amateur, que está en la casa, tiene una guitarrita, se dedica a cantar y ejecutar algunas notas de música y canciones, no significa que no tenga. Sí tiene este nivel de inteligencia, sin embargo, usted no lo ha potencializado a tal grado de volverse un profesional en ese grado, en esta área específicamente. Vamos a hablar de la inteligencia corporal y sinestésica. En el caso de este tipo de inteligencia, las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal sinestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo, ¿verdad? Y aquí son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia profesiones tales como los bailarines, a los actores, deportistas y hasta cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. Conozcamos la otra inteligencia. Tenemos la inteligencia intrapersonal. Esta se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. Según Gardner, esta inteligencia también permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. Por otro lado, saber distanciarse de la situación para desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo, como saber identificar los propios sesgos de pensamiento, son herramientas muy útiles tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida. Conozcamos entonces la inteligencia interpersonal. Esta nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logren captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. Más allá del continuum introversión-extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar, o sea, ponerse en el lugar de la otra persona, empatizar con las demás personas. Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos,
su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás. Resulta más sencillo si se posee y o desarrolla este tipo de inteligencia interpersonal. Y pues de las profesiones que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia están los profesores, los psicólogos, los terapeutas, los abogados y los pedagogos. Y por último tenemos la inteligencia naturalista. Según Gardner, la inteligencia naturalista permite diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Esta clase de inteligencia fue añadida, no estaba dentro de los 8, en su teoría principal solo eran 7, pero en el año 1995 Gardner lo consideró necesario incluir por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano o cualquier otra especie y que ha redundado en la evolución. Hay que señalar que aunque para Gardner este tipo de inteligencia se desarrolló para facilitar el uso creativo de los recursos que nos brinda la naturaleza, actualmente su uso no solo se limita a los entornos en los que no hay construcciones humanas, sino que estos últimos también podrían ser explorados de la misma forma, tanto en un ámbito urbano como en un ámbito rural. Ya para ir finalizando y entrando en contexto de las inteligencias múltiples, Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de las 8 más importantes o valiosas que las demás. Generalmente se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que se ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de trabajos precisan del uso de la mayoría de tipos de inteligencia. La educación que se enseña en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los 2 primeros tipos de inteligencia, la lingüística y la lógica matemática. Y eso lo podemos ver cuando alguien ya está a punto de graduarse. ¿De qué lo evalúan los del Ministerio de Educación? De matemática y de lenguaje, ¿verdad? Cosa que eso resulta totalmente ineficiente en el proyecto educativo en los estudiantes. Entonces hay que ir cambiando toda esta situación. Ahora bien, Howard Gardner ha señalado que lo importante de su teoría no son las 8 inteligencias que propone, sino que la conceptualización de la cognición humana como procesos paralelos y relativamente independientes los unos de los otros. Para ello, ha señalado varias veces que posiblemente las inteligencias múltiples no son las que él propuso, sino otras que ha tenido en cuenta o que agrupa bajo el nombre de una sola inteligencia, ¿verdad? Entonces, así es como hemos llegado al fin de esta teoría de las inteligencias múltiples y vamos a conocer la otra parte o la última parte de esta clase que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, pues esta examina la importancia de la faceta emocional como el evento clave en la inteligencia. La inteligencia emocional es uno de los conceptos clave para comprender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas. De un modelo preocupado fundamentalmente en los trastornos mentales, por un lado, y por las capacidades de razonamiento por el otro, se ha pasado a otro en el que se considera que las emociones son algo intrínseco a nuestro comportamiento y actividad mental, no patológica, y que por consiguiente son algo que debe ser estudiado para comprender cómo somos. Así pues, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente sobre todo nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en estrategias de adaptación del medio que seguimos. Bueno, la inteligencia emocional, ¿qué es? Siempre hemos oído que el cociente intelectual es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en la vida, como lo hemos visto en la teoría anterior, ¿verdad?
La puntuación del test de inteligencia decían que podía establecer una relación fuerte en el desempeño académico y el éxito profesional. Esto no es en sí incorrecto, pero nos ofrece una imagen muy sesgada e incompleta de la realidad. De hecho, los investigadores y las corporaciones empezaron a detectar hace unas décadas que las capacidades eh, y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras, que iban más allá del uso de la lógica y la racionalidad. Estas capacidades no eran evaluables mediante ningún test de inteligencia. Es necesario tener en cuenta una concepción más allá de las que son habilidades cognitivas básicas, aquello que entendemos que es la inteligencia. Prueba de ello es que empezaron a ganar terreno algunas teorías nuevas que hablaban de la inteligencia y que la intentaban comprender desde diferentes ópticas. Ya hemos visto la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la teoría de Raymond Cattell que vimos en las clases anteriores y la teoría de la inteligencia emocional que popularizó Daniel Goleman, que vamos a ver a continuación. Bueno, las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que éstas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Podríamos plantearnos preguntas como estas. Compré mi coche o compré mi carro haciendo cálculos sobre la rentabilidad y lo comparé con otros modelos y marcas. Veamos, muchos nos llevamos por la emoción. Vemos ay, qué color bien bonito, ala, es bastante brillante, nos llama mucho la atención, pero realmente no sabemos si ese vehículo, solo sacarlo de la agencia, va a perder su precio. No sabemos si existen otras marcas que nos puedan brindar mejores características a un menor valor. Pues simplemente muchas veces nos dejamos llevar por comprar algunos productos por pura emoción. Otra de las preguntas que es bastante curiosa, donde dice, ¿elegí a mi pareja porque era objetivamente la mejor opción? Óigase bien, objetivamente. Muchos nos dejamos llevar por la subjetividad, que significa por la emoción. Es que es guapo, o es guapa, es alta, es flaquita, tal como me gusta porque me trata bien, y nos dejamos llevar por las emociones, pero nunca sopesamos, cómo será su familia, tendrá metas en la vida, cuál es su nivel de estudio, será que me va a poder dar los recursos que yo necesito en el momento en el cual nos vamos a apoyar. Pues nadie piensa eso al momento de elegir una pareja. Todos nos dejamos llevar por las emociones. Por último, ¿es mi empleo el que me ofrece el mejor salario? Algunos estamos ahí porque es lo que hay, ¿verdad? Y hay otros, pues lo eligieron por tristeza o por decepción o frustración porque dijeron, bueno, de plano, aunque sea esto, ¿verdad? Nos dejamos llevar por las emociones. Tomamos decisiones muchas veces bajo la influencia de alguna emoción. Es rara la persona que tome decisiones pensando de manera racional, ¿verdad? Entonces, gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. Ante esta realidad, cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollados que otras. Y resulta curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica y la inteligencia emocional. Aquí podríamos ejemplificar esta idea sacando a colación el estereotipo del estudiante nerd, una máquina intelectual capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida emocional y sentimentalmente vacía. Por otro lado, podemos encontrar personas cuyas capacidades intelectuales son muy limitadas, son los que los maestros les llaman, esos son unos burros, no se les queda nada. Pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental y eso incluso les impulsa el ámbito profesional, ¿verdad?
Este par de ejemplos llevados al extremo pues son muy pocos habituales, pero sirven para percatarnos de que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad, tanto o más que nuestra capacidad para puntuar alto en un test de inteligencia convencional. Para eso es importante profundizar en la inteligencia emocional. Y vamos a ver los elementos de la inteligencia emocional. El gran teórico de la inteligencia emocional, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, señala que las principales componentes que integra la inteligencia emocional son las siguientes. Número 1, el autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional. Esto se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influye. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles? Mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos. Por ejemplo, este aspecto nos puede ayudar a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado, tanto si nos encontramos demasiados alegres y excitados, como si estamos tristes y melancólicos. Las decisiones que tomemos estarán medidas por la poca racionalidad. Así pues, lo mejor será esperar un par de horas o días hasta que volvamos a estar en un estado mental relajado y sereno, con el que será más sencillo poder valorar la situación y tomar decisiones mucho más racionales. Este es uno de los principales elementos de la inteligencia emocional. No se dejen guiar no tomen decisiones cuando sus emociones han tomado el control de su pensamiento. Deja que se calmen las cosas. Si está enojado, tranquilícese. Si está triste, tranquilícese. Si está triste, relájese. Hasta que haya o que esté en paz consigo mismo y esté tranquila, entonces, o tranquilo, entonces usted ya puede empezar a ver con más claridad la situación que le esté rodeando. Pasamos al segundo elemento, autocontrol emocional o autorregulación. En el autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos e emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras, o sea, cuáles son temporales y cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra que nos daña más de lo que nos beneficia. Por poner un ejemplo, no es raro que nos enfademos con nuestra pareja, pero si fuéramos esclavos de la emoción del momento, créame, estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva y pues obviamente nos arrepentiríamos después. En cierto sentido, buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención de manera que no se vuelva contra nosotros y pues nos sabotee la situación. Se ha observado que la capacidad de autocontrol está muy ligada a la habilidad a la hora de utilizar el lenguaje. Y aquí es donde uno dice, ¿pero por qué? Bueno, en muchos aspectos, saber gestionar adecuadamente las emociones depende de encontrar narrativas que nos permiten priorizar más unos objetivos a largo plazo que otros que tienen que ver con ceder a los impulsos de lo inmediato. Esto encaja en el hecho que la inteligencia emocional tiene mucho en común con la inteligencia verbal, tal y como se ha visto en algunas pruebas de inteligencia. Bueno, antes de pasar a hablemos de la automotivación. Esto pues significa que debemos enfocar las emociones hacia objetivos y metas. Nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos. Este factor es imprescindible, cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar el ser proactivos y actuar con tesón y de forma positiva ante los imprevistos. Gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a las metas que racionalmente sabemos que nos benefician, podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solo fundamentan en la costumbre o el miedo injustificado a lo que pueda pasar. Además, la inteligencia emocional incluye nuestra habilidad a la hora de no ceder a las metas a corto plazo que puedan llegar a eclipsar los objetivos a largo plazo, a pesar de que en los segundos
fuesen mucho más importantes que los primeros si nos fueran ofrecidos también a corto plazo. Hablemos del cuarto elemento de la inteligencia emocional. Las relaciones interpersonales, en este caso del cuarto elemento, es el reconocimiento de emociones en los demás, o sea, la empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente, ya que a menudo se emiten de forma no verbal. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos que puedan expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos, como por ejemplo un gesto o una reacción fisiológica como movimiento de los ojos o sudor o agitación, ¿verdad? O un tic, nos pueden ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con que nos relacionamos. Además, al reconocer las emociones y sentimientos de los demás, es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que lo expresan. Las personas empáticas son en general que tienen más habilidades y competencias relacionadas en la inteligencia emocional. Y vamos con el último elemento, relaciones interpersonales o habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso en muchos casos para un buen desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieran muy buenas vibraciones, una de las claves de la inteligencia emocional. Y es que este tipo de inteligencia está muy relacionado con la inteligencia verbal también, de manera que en parte se solapan o se complementan entre sí. Esto puede ser debido a que parte del modo en el que experimentamos las emociones está mediado por nuestras relaciones sociales y por nuestra manera de comprender lo que dicen los demás. Así, gracias a la inteligencia emocional, vamos allá de pensar en cómo nos hace sentirnos los demás y tomamos en cuenta, además, que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. Quizás, si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros es porque siente envidia o porque simplemente necesita basar su influencia social en este tipo de comportamientos. En definitiva, la inteligencia emocional nos ayuda a pensar en las causas que ha desencadenado que otros se comporten de un modo que nos hacen sentirnos de un modo determinado, en vez de empezar pensando en cómo nos sentimos y a partir de ahí decidir cómo reaccionaremos ante lo que otros digan y hagan. Es decir, primero conózcase, primero sepa lo que piense en cómo usted se siente. Si usted se siente triste o se siente susceptible y considera que lo que la otra persona le va a decir o le va a dañar, es mejor alejarse y hasta que usted esté más tranquilo puede volver a regresar al grupo en la cual estaba involucrado. A eso se refiere este último de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Ahora, ¿por qué las empresas necesitan este tipo de inteligencia? Hoy en día son muchas las corporaciones que invierten grandes sumas de dinero en formar a sus empleados en inteligencia emocional. La razón de esta apuesta se da en que las empresas se han dado cuenta que una de las claves del éxito comercial y de las ventas de sus productos radica en el grado en que sus trabajadores son capaces de reconocer y controlar sus emociones, así como las de sus clientes. Es casi imprescindible concebir un comercial de ventas que carezca de habilidades con el trato con los clientes. Es un empresario sin motivación para la dirección de su compañía o un negociador que no sea capaz de controlar sus impulsos y emociones. Todo el conocimiento técnico basado en la mejor relación entre estudios académicos y experiencia no será ninguna garantía para estas personas, porque tarde o temprano malograrán operaciones económicas por un deficiente conocimiento de sus emociones, ¿verdad? Ustedes ven los comerciales, todos hablan de que vivamos la vida, disfrutémoslos y pues le da una sensación de alegría y bienestar. Una persona que va a dirigir una empresa debe ser una persona que tenga la capacidad y una inteligencia emocional altísima para no matar la primera persona que se le aparezca, ¿verdad?
Y un negociador debe saber que siempre va a haber un estire y encoge en los negocios y pues tiene que mantener su inteligencia emocional en óptimas condiciones. Los empleados con inteligencia emocional son los más demandados. Cabe resaltar que en el proceso de selección de personal de las empresas, la tendencia va enfocada a poner al candidato en situaciones de fuerte estrés o incomodidad para así poder examinar su reacción y su capacidad para lidiar con sus emociones. El psicólogo de las organizaciones, Jonathan García Allen, explica: la época en que los procesos de selección de personal se basaban en la experiencia laboral y los conocimientos técnicos terminó. Actualmente, el método ha evolucionado y los aspectos relacionados con la inteligencia emocional, como las habilidades interpersonales y la gestión de sus emociones, ha cobrado un protagonismo clave. Esta creciente relevancia del aspecto emocional en el trabajo viene motivada por la tendencia a la tercerización de la economía en los países occidentales, en que el intercambio económico está mediado por la confianza entre ambos agentes. Pues ahí es de donde se desprende lo que García Allen indica, que los empleados con alta inteligencia emocional resulten mucho más productivos para las corporaciones. En el fondo es normal, las gestiones de las emociones juegan un papel muy importante tanto en habilidad para automotivarse como en la capacidad de evitar conflictos y de comunicarse adecuadamente con el resto de miembros del equipo. Entonces, hasta aquí hemos llegado con respecto a los tres temas importantes que les quería hablar en este video. Yo sé que es un poquito largo y pesado, pero espero que hayan podido llegar aquí al final. Aquí está la actividad o la tarea que deben realizar y entregar en el transcurso de estos días. En la primera, pues usted tiene que definir estos conceptos que ven acá de este lado. En el segundo punto, usted va a ilustrar y describir el tipo de conocimiento de las siguientes áreas. Por ejemplo, administración y dirección. Y usted tiene que enumerar todos los conocimientos que requieren esta área y a la par usted va a colocar una imagen. Lo mismo va a ser con este, lo mismo va a ser con este y así con todos los las áreas que aquí les pedí. En un cuadro comparativo usted va a realizar un PNI de las inteligencias emocionales según Howard Gardner. Usted va a colocar aquí, por ejemplo, de la lógica matemática. ¿Cuál cree usted que son los aspectos positivos de ese tipo de inteligencia? ¿Cuáles son los aspectos negativos y cuáles son los interesantes? ¿Verdad? No es necesario que escriba mucho, simplemente con que usted describa de manera breve cuál es lo positivo, lo negativo y lo interesante de cada una de estas inteligencias. Y por último, en un mapa mental creativo, usted va a describir e ilustrar los elementos de la inteligencia emocional. Todo eso, recuerde, lo debe realizar en su cuaderno. Así de que, gracias por su atención. Y como consejo, ante toda esta situación, incluso ante la crisis, debe mantener usted en óptimas condiciones su inteligencia emocional. Saber administrar sus emociones según las circunstancias en la cual usted se encuentra. Así que ánimo, cuídese y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.